En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, te damos gracias por regalarnos un nuevo día. Gracias por las sorpresas. Gracias por las bendiciones. Gracias por los envíos. Señor, todo está en tus manos. Todo está bien y me siento útil y servible a ti. Señor, te damos gracias también porque hemos continuado con estos videos cuaresmales que son precisamente para meditar por 40 días sobre temas específicos de oración, ayuno y misericordia. Te explicamos pues que pongas palabras en nuestros labios y palabras en nuestros corazones para que sean fructíferas y podamos dar y servir en nuestras debidas parroquias como tú quieres que sirvamos. Hágase pues tu divina voluntad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, sobre las oraciones, cómo el Señor nos llama, cómo el Señor llama al hombre, cómo Dios busca al hombre, a Dios. Y también hemos visto cómo es que hay personajes claves como Abraham, como pues Samuel y David, Isaías. Ahora bien, sabemos que los salmos están llenos de esa preciosa oración. Los salmos son de la oración de la asamblea. Pues vemos a David cómo instruye a los demás y es un ejemplo de oración al grado que nuestro Señor Jesucristo muere haciendo oración, repitiendo el Salmo 22. Entonces nos enseña a Jesús vivir en alabanza, en contemplación, agradeciendo a Dios pese a todas las cosas, recitando oraciones. Es importante, como hemos dicho, la diferencia entre hacer oración escrita y hacer una oración oral. Jesús pudo haber hecho una oración oral normal, pero les enseñó a los apóstoles nos enseñaron a hacer oración y por eso aprendemos el Padre Nuestro. Sin embargo, Jesús nos enseña a hacer oración con los salmos. En cualquier momento de nuestro dolor, Él acude a los salmos. Por eso, en el momento culmen de entregar su vida al Señor, a Dios, entonces Él reza salmos. Desde el 2585 hasta 2088 nos habla sobre ese tipo de oración que está en los salmos. Pero en resumen, el resumen que está en el 2590 dice: la oración es la elevación del alma hacia la petición a Dios de bienes convenientes. 2591, Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña toda historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y los hombres. La oración de Abraham, de Jacob, aparece como una lucha de fe vivida en la confianza de la fidelidad a Dios y de la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. La oración de Moisés responde a la iniciativa de Dios vivo para la salvación de su pueblo y prefigura la oración de intercesión el único mediador, que es Cristo Jesús. Y finalmente, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios en el arca de la alianza y el templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Vamos ahora a entrar a lo que es la oración en la plenitud de los tiempos. Y el numeral 2598 hará alusión a que, si bien los profetas en el Antiguo Testamento enseñan cómo dirigirse a Dios, ahora Jesús, que es Dios, nos enseña a acercarnos a Dios, pero no tan solo con palabras. La oración
va acompañada de verdaderas manifestaciones del poder de Dios, del Espíritu Santo, sin llegar a las exageraciones. Muchos que se han alejado de la Iglesia Católica y de la línea evangelista pentecostal, hay gente que dice que si no hay oración en lenguas, entonces no está la presencia de Dios. Que si no está la oración y no hay sanación, entonces no es poder de Dios. Debemos dejar de engañarnos y debemos aplicarnos bien lo que es el poder de Dios, lo que es la gracia divina de Dios a través de la oración, y que las manifestaciones, las sanaciones, las profecías que puedan manifestarse es solamente apenas sí un efecto del poder de Dios, pero que Dios es mucho más grande que un don de lenguas. Dios es mucho más grande que una manifestación de don de alabanza, por ejemplo. Si bien Dios se deja percibir por los seres humanos para que sepan que no están orando en balde, no quiere decir que sea una ley que Dios tenga que manifestarse y que por ende los católicos no funciona su oración y que los evangélicos sí funciona su oración. Eso es nefasto, eso es fariseísmo y no debemos pues dejarnos llevar por estas cosas. La plenitud de los tiempos, hemos visto Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y verso 2. También en la oración se puede aplicar cómo es que hay un antes y un después. Dice, Dios se ha manifestado de diferentes maneras con los patriarcas, con los profetas, pero en estos tiempos que son los últimos, Dios se ha manifestado a través de su único Hijo. Precisamente es el primer domingo o segunda semana de Adviento, de segunda semana de Cuaresma, nos va a hablar la palabra de Dios acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado. Es precisamente que el Hijo amado, como Hijo del Padre Divino, nos va a enseñar su amor, su gracia, su poder en la transfiguración, una actitud divina, una persona de Él que no conocíamos. Dice Jesús hace oración, el Hijo de Dios, dice en numeral 2599, el Hijo de Dios hecho hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración y de ella que conserva todas las maravillas de Todopoderoso y que las medita en su corazón, las aprende en las palabras de los ritmos de las oraciones del pueblo, en la sinagoga de Nazaret y del templo, pero no en la oración que brota de una fuente secreta, distinta como la deja representada a la edad de los 12 años. Yo debo estar en las cosas de mi Padre, dice San Lucas capítulo 2, versos 49. Yo debo estar en las cosas de mi Padre. ¿Y cuáles son las cosas del Padre? Las cosas del Padre es en la oración. Es una forma de estar pendiente de todas las cosas que suceden todos los días. Hemos estado grabando estos videos no para que vean que yo hago oración, sino para que a través del testimonio ustedes sepan que tenemos que hacer una oración constante. Si bien estamos en Cuaresma, pero después de Cuaresma entraremos en Pascua y luego tiempo ordinario y luego tiempo de Adviento y luego tiempo de Navidad y luego otra vez empezamos, pero eso no quiere decir que debemos callarnos. Simplemente cada oración va de acuerdo a un tiempo, pero la oración es siempre constante. La oración y la formación van de la mano. Oración y formación van de la mano, así como la palabra de Dios, que es un método de formación, pero también a través del ministerio apostólico. La tradición apostólica, la Biblia, el magisterio de la Iglesia, que son las fuentes de luz, también encontraremos esa fuente que será absorbida por la oración. Por la oración.
y desde luego el ayuno. Esas son las esponjas que absorben ese conocimiento. Dice, aquí comienza a revelarse la novedad de la oración a la plenitud de los tiempos, que es la oración filial, que el Padre espera de sus hijos, que va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en la humanidad con los hombres y el favor de ellos. El Evangelio de San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo en sentido de oración en el ministerio de Cristo. Jesús ora antes, en los momentos decisivos de la misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en el bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento a la pasión en el designio del amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de los apóstoles, antes de elegir de llamar a los 12, antes de que Pedro le confiese que él es Hijo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca, y en la tentación y la oración que Jesús ante los acontecimientos del Padre, en la tentación, en la oración de Jesús en los acontecimientos de la salvación, de la voluntad humana y voluntuosa de la voluntad amorosa del Padre. Vemos en el numeral 2600 que Jesús está constantemente haciendo oración. Y que no es una oración sencilla, sino que se pasa horas haciendo oración. Y en el Evangelio según San Juan nos dice que es toda la noche haciendo oración. Hasta ahí, hermanos míos, vemos cómo la oración a través de los salmos, la oración en el Nuevo Testamento, la oración de Jesús, cómo llena el corazón, cómo nos enseña a hacer oración Jesús. Y repito, Jesús nos enseña a rezar. El Padre Nuestro es una oración tal cual que no se le debe quitar nada. Solamente hay que meditarla con mucho cariño y recitarla, al igual que el Salmo 22. Alguien me decía, oye hermano, pero es que el novenario se tiene que empezar después de la muerte de la persona, y el cabo de año será después de su novenario, y entonces ya estaremos pues como que pasando la fecha. Como rezandero les tengo que decir, nosotros como rezanderos tenemos que apegarnos o buscar una forma de estar apegados a la iglesia y no a la voz populi, y no a las tradiciones populares o la religiosidad popular. En este caso, porque la religiosidad popular en muchos aspectos busca satisfacer el punto de vista de una persona, pero la iglesia busca satisfacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos como anticipado para una fecha, una preparación muy específica, es las vísperas. Las vísperas, que es una preparación previa o una velada antes de, pero esa velada antes de es una preparación espiritual para entrar de lleno a la fecha. Y así podemos mencionar muchas. Por ejemplo, para la fiesta de Navidad está el tiempo de Adviento, que es una preparación. Para tiempo de Semana Santa es una preparación que va de 40 días, que se llama Cuaresma. Igual en todos los casos, inclusive no religiosos. Por ejemplo, en algo civil, si vamos a festejar el día 15, que es el día del grito, desde el día 1 están vendiendo banderas por todas partes, para que el día 15 ya tengas tus bigotes, tu sombrero y tu banderita, tu trompeta para ir a gritar Viva México. No te lo pueden vender en el mismo día, no te lo pueden vender después. Por eso la oración, como acabamos de ver, es antes, en el momento y después. Pero si nosotros vamos a hacer un novenario, el novenario es una oración o una preparación, o 9 preparaciones, o 9 oraciones, o 9 rosarios antes de, o 9 misas antes de, novenario, 9 días antes de, para que se celebre
el aniversario luctuoso, propiamente dicho, ¿sí? La fecha en que murió, no la fecha en que se sepultó, ni la fecha en que le hicimos su levantada de cruz. Creo que se confunde lo que es levantada de cruz y el año de haberle levantado la cruz. No, nosotros festejamos lo que es el novenario para festejar la fecha. Tenemos que ser congruentes en eso. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos enseñe a hacer oración como se debe. Vamos a seguir buscando en el catecismo de la iglesia, escudriñando todas estas cosas para dar un testimonio claro de lo que es la oración. Decía una muchacha, oiga, ¿y usted que dice que enseña a hacer oración? ¿Usted cómo hace oración? Buena pregunta. Yo cómo tengo que hacer mi oración. Y es que no nomás, yo no enseño la oración, yo no doy temas de oración. Ciertamente ahorita estamos pues, aludiendo a la Semana Santa, pero la oración no es un curso. Lo estamos haciendo para aprender a hacer oración. Pero verdaderamente necesitamos practicar la oración. No podemos decir yo quiero ser futbolista y para eso me voy a meter un curso y terminando el curso ya soy futbolista. ¡Oh, oh! Y denme mi diploma y denme mi uniforme y ya, me voy. Porque ahora voy a ser basquetbolista y ya que termine el curso denme mi uniforme, mi balón y ahora ya me voy. Ahora voy a ser voleibolista. No, no se vale eso. Tú eres, si quieres ser una persona de oración, tienes que vivir y practicar la oración. Inclusive puedes pues estar sin uniforme y hacer oración. La oración no es cuestión de etiqueta o nombres. La oración es una herramienta para vivir con Cristo y estar y permanecer con Cristo en una actitud de santidad. A Jesús por María, Ave María.